me interesa muchísimo cómo se escribe la historia y qué es lo que pasa en este proceso, cómo es que la historia en general selecciona a los artistas hombres en detrimento de las artistas mujeres hasta tal grado que llegamos a invisibilizarlas casi por completo y a no conocerlas. Y en general, ¿cómo es que se construye el canon de la historia? ¿Y qué es lo que nos interesa empezar a deconstruir de todo esto? ¿No? Como decía Laura, empezar a ver estas cosas nos ofrece otras miradas que nos hace repensar mucha de la historia que nosotros creíamos conocer tal y como nos lo habían enseñado a lo mejor a mi generación de una forma prácticamente absoluta, ¿no? Como que efectivamente el muralismo estaba compuesto por estos tres grandes, estos tres genios que llegaron a ocultar, no solamente a las mujeres, sino prácticamente a todos los demás miembros del movimiento. Entonces, para empezar a que esta reflexión que les comentaba sobre todas estas preguntas que están por detrás de esta conferencia, pero no solamente de esta conferencia, sino en general de toda mi labor como investigadora del arte, como historiadora del arte feminista, quiero empezar con una viñeta de Mafalda. No sé si la llegan a ver bien ahí. Son varias imágenes en las que se ven a mujeres que medio sugieren podrían ser de distintas épocas, pero todas están con algún pedazo de tela en la mano, ¿no? Con un trapo. Están cosiendo, están bordando, están limpiando, están colgando la ropa. Y entonces al final, Mafalda, con ese sentido del humor tan típico de Quino, tan profundo, dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de haber jugado un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Y cuando vemos esto, creo que la mayoría debe coincidir que da un poco de risa, da risa porque juega con estas palabras de trapo o papel y decimos, bueno, parece que es cierto, ¿no? No conocemos a tantas mujeres porque efectivamente nos hemos dejado a lo largo de la historia cumplir este papel de trapo en lugar de un papel importante dentro de la creación cultural. Y yo estoy convencida que no es así, sino que más bien este tipo de mensajes son los que naturalizan esta situación, que no es una situación real, que no es una situación que la historia corrobore, sino más bien todo lo contrario. No bien nos ponemos a hurgar un poquito, salen a relucir mujeres en todos los campos, no solamente en el campo artístico, sino en prácticamente todos los campos de la cultura, de la política, de la economía, de un montón de cosas, pero la historia se ha ocupado, o estos distintos relatos, incluso el de una tira cómica como la que les estoy mostrando, se han ocupado de naturalizar todos estos prejuicios hasta tal punto que llegamos a internalizarlos y pensamos que la historia siempre ha sido así, ¿no? Y que si siempre ha sido así, y ese es uno de los problemas principales, entonces creemos que no la podemos cambiar y que nunca va a ser de otra manera. ¿Por qué les traigo esto? Porque como les decía, los relatos que se crean alrededor de las distintas situaciones históricas van naturalizando todos estos procesos. Y el arte ha jugado un papel fundamental en todo eso. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo que les decía recién de Mafalda, fíjense en estas imágenes, que son tres, pero podríamos hacer un curso entero con imágenes en las que las mujeres efectivamente siguen apareciendo así, asociadas con cuestiones de trapos, o por llamarlas de otra manera, con cuestiones de carácter doméstico, cosiendo, lavando la ropa, lavando el piso. Y nosotros estamos muy acostumbrados, porque siempre lo hemos estudiado así, porque miles de gentes nos han dicho que es así, que el arte es un reflejo de la sociedad. Entonces vemos una y otra imagen de este tipo y pensamos, bueno, es que eso es lo que pasaba en ese momento en la historia, ¿no? Pensamos que esa era la realidad de las mujeres, que efectivamente a lo largo del tiempo las mujeres hemos desempeñado este papel de trapo en lugar de un papel histórico o cultural más importante, y empezamos a creerlo. Yo creo, y esa es una de las cosas que más me apasiona de la disciplina de la historia del arte, que el arte en muchas ocasiones es verdad que es un reflejo de lo que está pasando, o por lo menos es un reflejo de la ideología
de las distintas personas que participan en la creación artística, pero más importante que eso todavía, el arte suele tener un papel de carácter prescriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el arte nos enseña lo que supuestamente está bien y lo que no. Entonces, si vemos que las mujeres hacen esto, empezamos a creer que esto es lo que tenemos que hacer, porque esto es lo que hemos hecho a lo largo de toda la historia y es lo que tenemos que seguir haciendo, porque eso es lo que está bien. Eso es lo que nos está diciendo, ese es el mandato social que nos está comunicando la historia del arte a través de la reiteración una y otra vez del mismo estereotipo, del mismo tipo de acciones asociadas con lo femenino. ¿Qué papel juega en esto el arte? Bueno, como les decía, puede ser de carácter prescriptivo para bien o para mal. Acá un poco para cambiar de ejemplo y para acercarnos ya un poquito más al muralismo, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, les traje imágenes distintas de soldaderas. Del lado izquierdo pueden ver una obra muy famosa de Orozco, que se titula así, que es de 1926. Del lado derecho vemos una escena de la famosísima película Enamorada, del Indio Fernández, de 1946, y en la parte de abajo una de Matilde Landeta, que fue una de las primeras mujeres directoras de cine en México, con una escena de La Negra Angustias de 1949. Y es interesante porque las tres imágenes tratan el mismo tema de las soldaderas, ¿sí? Y sin embargo, el discurso que nos dan, el mensaje que nos dan, es completamente distinto. Entonces acá es donde podemos ver que efectivamente el arte no es solo un reflejo de la realidad, o que en todo caso podríamos decir, la realidad es muchísimo más compleja que lo que creemos. La realidad no es solamente estas soldaderas que aparecen en la imagen de Orozco o en la película de La Enamorada, donde María Félix, nada más y nada menos que María Félix, ¿no? Un personaje con un carácter tremendo, tanto en la vida real como en la mayor parte de sus películas, y sin embargo, al final queda completamente domada por este héroe revolucionario, y lo sigue, como lo podemos ver en esta imagen, él va a caballo y ella lo sigue a pie, ¿no? Y esta es la imagen que se ha perpetuado generalmente de la acción de las mujeres en la revolución. Es lo que inmediatamente nos suele venir a la mente, es lo que está en el imaginario colectivo. Sin embargo, por estudios históricos sabemos que las mujeres en la revolución desempeñaron papeles sumamente variados y muchísimo más ricos que solamente el acompañar a los hombres en la revolución armada propiamente dicha, que algunas incluso llegaron a tener o estar al frente de ejércitos de mujeres armadas. Y ese es el caso que nos retrata Matilde Landeta en esta película, una mujer que empezó, digamos, con todo en contra, en un hogar muy pobre, que la madre muere, y que, sin embargo, ella empieza a ver como qué opciones tiene en la vida, no quiere quedar reducida al papel de madre y esposa, que no la satisface, y bueno, finalmente se va metiendo en el ejército, en la lucha revolucionaria zapatista, y llega a ser coronela. Entonces, se me hace que este es un ejemplo como muy claro, ¿no? Muy revelador, de cómo efectivamente de una misma realidad podemos tomar distintos aspectos según la intención que tengamos, según ese papel prescriptivo que le queremos dar al arte o ese papel ejemplar que le podemos dar, como en el caso de la película de Landeta, ¿no? O anestesiamos, digamos, esta eclosión increíble de las mujeres en la época revolucionaria, o al revés, rescatamos esa memoria y tratamos de difundirla, de hacerla conocer para que sirva de ejemplo a muchas otras mujeres. Dentro de todo esto, las mujeres artistas han sufrido muchísimas violencias, como sufrimos todas las mujeres en distintos campos de la vida. Aquí les traje un cuadrito que destaca algunas: el feminicidio, el maltrato físico y simbólico, la desigualdad salarial, la discriminación, la cosificación de nuestros cuerpos, el sometimiento a los roles impuestos por la familia patriarcal, como estos que les mostraba recién, y otro
que hasta hace poco yo no era tan consciente de que era otra forma de violencia, es lo que denominamos la invisibilización histórica. Les decía que hasta hace poco yo no la consideraba como una forma de violencia, pensaba que más bien esto, por lo menos en mi campo, que es el de la historia del arte, era un proceso más bien como de inercia, ¿no? Que bueno, que mucha gente por distintas circunstancias pues no había hablado de las mujeres artistas en la historia y que entonces esto se perpetuaba, ¿no? Porque bueno, si yo leo un libro y no hay mujeres, empiezo a pensar que no las debe haber habido y así voy como propagando, ¿no? Este mismo modelo. Hoy en día creo que hay algo bastante más profundo detrás de todo esto. Creo que efectivamente hay una intención que puede ser consciente o no, pero que ahí está, que tiene que ver justamente con el perpetuar los roles de género tradicionales. Si pensamos que no hubo mujeres destacadas en el campo de la historia del arte, eso inmediatamente lo entendemos como que tiene que ser así porque históricamente ha sido así. Entonces, una de las cosas que a mí más me interesa como historiadora del arte feminista es justamente hacer visible estas mujeres que sí han existido a través de la historia y que resultan fundamental para mí conocerlas porque da a la lucha feminista actual un punto de partida muchísimo más sólido que el que nos da el pensar que somos las primeras que estamos descubriendo y haciendo todas estas cosas. Esto tiene que ver con un fenómeno que se describe hoy en día en muchos campos, que es el que se conoce como el efecto Matilda, que es que muchas veces detrás de muchas de las obras creadas por artistas hombres o por hombres en distintos campos, incluso en el de la ciencia y en muchos otros, en realidad hubo mujeres detrás, pero siempre el que se queda con el carácter de genio creador suele ser el hombre. Para ilustrar esto, aunque no fue la intención original de esta caricatura que les estoy mostrando, les traje esta imagen que apareció en la revista Frente a Frente, que era la revista de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Es una revista fundamental, ¿no? En la década de 1930. Acá más bien lo que les interesaba a los editores y a los creadores de la caricatura era pues hablar mal de los trotskistas mexicanos, por eso lo están poniendo también así como blanco de ataque a mismo Rivera, que aparece representado aquí en el centro de la composición, y si ven en la parte de atrás hay una mujer con una paleta y un pincel, y la está hablando y le dice, señor Diego, ya terminé el cuadro, venga y fírmelo. ¿No? Como sugiriendo que muchas de estas obras efectivamente creadas o que todos admiramos hoy en día tienen el trabajo de las mujeres por detrás y hasta este momento no lo sabíamos o no lo reconocíamos, ¿no? Porque incluso en muchas obras que sabemos que sí son de la autoría de Diego Rivera, pues hubo asistentes mujeres que obviamente tuvieron un papel fundamental para lograr que estas obras existieran, ¿no? Y muchas de las artistas que están en el libro, que les comentaba Laura hace un ratito y del que vamos a hablar enseguida, empezaron siendo asistentes de Diego Rivera. Entonces, bueno, se me hizo interesante también esta imagen porque nos habla también de ese proceso, de estas mujeres que estaban por detrás y que quedaron completamente opacadas o invisibilizadas por la figura de los artistas hombres muralistas. ¿Cuándo empezamos a pensar en todas estas cosas? Bueno, para mí y para muchas historiadoras de mi generación, un grupo fundamental que nos empezó a abrir los ojos a todo esto fue un grupo norteamericano que se conoce como las Guerrilla Girls, que hacen un juego entre la palabra de guerrilla, que es guerrilla, ¿no? Alguien subversivo, y gorila, porque así es como se presentan hasta la fecha al público, siempre con estas máscaras de gorilas. Y ellas empezaron a hacer un trabajo fascinante de carácter estadístico de cuántas mujeres se exhibían en los museos en los Estados Unidos. Y uno de los carteles más famosos que hicieron y que sigue siendo paradigmático hasta la fecha es este que les estoy mostrando, en el que se dice que menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno del Museo Metropolitano de Nueva York
son mujeres, menos del 5%. Y en cambio, cuando miramos a las modelos retratadas en las pinturas de desnudos, por lo menos el 85% son de mujeres. Entonces ellas, con un sentido del humor muy característico, que es muy típico del movimiento feminista en general, se preguntan, ¿es que las mujeres tenemos que estar desnudas para entrar al Museo Metropolitano? Y bueno, esto obviamente nos empieza, como les decía, a abrir los ojos de estas inequidades, ¿no?, tan grandes que hay a lo largo y ancho de todas las instituciones mediadoras que tienen que ver con la historia del arte, con el arte en general, principalmente con los museos y con esta forma de violencia que les comentaba hace un ratito, que es la invisibilización. Sí, porque obviamente durante esta época que ya se están analizando, existieron muchísimas artistas mujeres que hicieron obra muy significativa desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estético, iconográfico y demás, y sin embargo no llegan a ser exhibidas en el Museo Metropolitano, y este es un ejemplo. Lo mismo pasa absolutamente en todos lados. De hecho, muchas, bueno, no sé si muchas, pero algunas de mis alumnas de maestría y de doctorado han hecho estudios en museos mexicanos y las proporciones suelen ser parecidas o todavía peores. Y, sin embargo, en la misma época, en la época moderna, principalmente en el siglo XX, en México, la cantidad y la calidad de artistas mujeres realmente es sorprendente, es extraordinaria, ¿no? Y, sin embargo, eso no se ve reflejado en cómo están representadas dentro de las colecciones y mucho menos dentro de las salas de exhibición, ¿sí? Porque a lo mejor pasa, también eso pasa muchas veces, que dentro de las bodegas hay muchísimas obras de mujeres artistas, pero que rara vez se las exhibe. Nuevamente un caso de invisibilización, ¿no? Muy consciente, muy claro. O a lo mejor no tan consciente, pero igualmente nefasto. Un ejercicio que muchas veces hago con mis estudiantes es preguntarles qué artistas hombres conocen. Y obviamente la mayoría grita, ¿no?, que Rivera, Orozco y Siqueiros. Sí, son artistas famosísimos y son además muralistas, ¿no? Eso es importante. Cuando les pregunto qué artistas mujeres conocen, obviamente ya se lo deben imaginar todos ustedes, a quien conocen siempre, y esto pasa no solamente con los estudiantes de aquí, sino creo que en todas partes del mundo, es a Frida Kahlo. Y todo el mundo la conoce, y todo el mundo, o la mayor parte de la gente, la idolatra por cosas muy distintas, pero en general por cosas que tienen que ver más con la vida que con la obra. La obra sigue estando muy poco estudiada desde mi punto de vista. Hay muchísimas cosas que ameritan una lectura mucho más profunda que la que hemos hecho hasta ahora, que en general es de carácter autobiográfico, ¿no? O sea, todos encuentran que pintó esto porque en ese momento sufría por tal cosa, pero no hay un estudio profundo de Frida como la mujer revolucionaria que realmente fue. No, hay muy poquitos, o está empezando a ver, pero todavía no son suficientes. Entonces, esto a mí se me hace interesante porque quiere decir que no solamente basta con agregar mujeres a la historia, hay que empezar a verlas de otra manera para que eso realmente cambie la situación tan injusta en la que nos encontramos hoy en día. Porque bueno, el ejercicio que les comentaba termina con mostrarles fotografías de mujeres muralistas, y realmente ahí el desconocimiento es atroz. Ahora, como les comentaba, felizmente la situación está empezando a cambiar. Tenemos ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, exhibido el último mural que hizo Rina Lazo, una de las grandes muralistas mexicanas, que se llama Xibalbá, el inframundo de los mayas, y que es una obra bellísima por donde la busquen, y por fin llega una obra de este calibre y hecha por una mujer artista al museo, pero es la primera, ¿no? Pero bueno, eso también al mismo tiempo es muy esperanzador porque quiere decir que efectivamente las cosas de a poquito están cambiando. Entonces, les traía todos estos ejemplos un poco con la intención
de decir que es fundamental no solamente sumar una lista de mujeres artistas al canon tradicional de la historia del arte, como creo yo que es el caso de Frida Kahlo en la mayor parte de los casos, sino que más bien tenemos que introducir una mirada de género para empezar a estudiar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, y acá me remito al texto clásico de Linda Nochlin, ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas?, para empezar a estudiar las cuestiones que hay detrás de quién define qué es ese canon, como les decía hace un ratito, quién define qué es un gran artista, y empezar a ver todas las circunstancias y todas las condiciones que se dan en el campo de la historia. Particularmente esto empezó a cambiar con la nueva historia, la historia que se conoce como la historia desde abajo, ¿no?, que empezó a estudiar grupos marginales, y por supuesto desde el feminismo político, que muy pronto felizmente llegó también a la academia, y en especial una autora que a mí me gusta muchísimo es Griselda Pollock, que tiene mucho de el materialismo histórico. Ella usa cuestiones como la producción, la opresión, la explotación, los modos de producción, todo este tipo de términos, de conceptos que son fundamentales para empezar a hacer una historia diferente, una historia del arte feminista, que es la que nos proponemos. Específicamente en el caso de la historia del muralismo, son muchos los prejuicios que hay detrás que impidieron que durante mucho tiempo se conociera el trabajo hecho por las mujeres muralistas. Cuando yo empecé a trabajar todo esto, me encontré cosas que realmente parecen difíciles de creer en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Pero mucha gente todavía pensaba, y de hecho lo he visto incluso escrito, que las mujeres tenemos una cierta inferioridad intelectual, ¿no?, sumada a una debilidad física. Eso se habla muchísimo del muralismo, en general se lo asocia con esta fuerza extraordinaria de estos personajes, casi como sobrehumanos, ¿no?, heroicos, que pasaban horas y horas pintando en los andamios, y que también a las mujeres, y esto también lo he visto escrito, estamos como más inclinadas a las cuestiones de carácter íntimo, que nos interesa más, por eso la pintura de Caballete, que la pintura mural, que es esencialmente, por naturaleza, de carácter público y generalmente asociada con los temas de carácter político. Y obviamente, cuando uno empieza a estudiar todo esto, cuando uno se empieza a acercar a la vida, a la historia de estas mujeres muralistas, y yo tuve la fortuna extraordinaria de conocer a Rina Lazo durante prácticamente 20 años o más, ya casi 30 años desde que llegué a México. Una de las primeras cosas que hice fue ir a visitarla, y estuve con ella hasta su último cumpleaños a los 96 años, y a los 96 años ella todavía se subía a los andamios para seguir pintando. Entonces es un ejemplo precioso, ahí nomás, no habría que decir más nada, como para deconstruir todos estos estereotipos que les comentaba. Fuerza física tenía, con más de 90 años, seguía pintando. Inferioridad intelectual, ojalá, ¿no?, mucha más gente tuviera la lucidez extraordinaria que ella tenía. Era una persona extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culta, siempre sabía lo que estaba pasando, le interesaba muchísimo la política, tenía una actividad enorme. No solamente, bueno, durante muchos años ella fue militante del Partido Comunista Mexicano, pero más allá de ello, ella siempre estaba activa incluso como líder comunitaria, ¿no?, de su barrio de Coyoacán. Una persona muy preocupada por todo lo que tenía que ver con lo público, y consiguientemente muy, pero muy interesada en hacer pintura mural. Y si no hizo más, fue más bien
y aquí vamos a lo que les comentaba hace un ratito, de por qué necesitamos como estos otros marcos teóricos para empezar a entender toda esta historia, a la falta de oportunidades o a la falta de encargos que tuvieron muchas de estas mujeres justamente a raíz de muchos de estos prejuicios. Y por supuesto estos prejuicios repercutieron también en las dificultades que tuvieron muchas de ellas para formarse como artistas muralistas. Yo creo que en todos los campos la práctica es fundamental, pero particularmente en el campo de la pintura mural. No existe que uno aprenda a hacer una pintura mural solamente leyendo un libro, tiene que poder hacerla, ¿no? Y para poder hacerla, generalmente el camino es empezar a trabajar como asistente de algún muralista, de alguna muralista, y ahí aprender todo lo que tiene que ver con la técnica. Y bueno, ese fue el caso de Rina. Rina entró desde muy jovencita como asistente de Diego Rivera, y ella reconocía que esa fue una oportunidad realmente extraordinaria, porque en ese momento en la escuela, en la Esmeralda, donde ella estaba estudiando, no enseñaban pintura mural como tal, entonces la única manera era esta que les estoy describiendo, y que junto al maestro Rivera ella aprendió no solamente todo lo que tiene que ver con la técnica de la pintura al fresco y otras técnicas, sino también todo el fundamento social que está detrás de la pintura mural, ¿no? Entonces, esa capacidad que ella tuvo, esa posibilidad que ella tuvo de formarse, fue la que le abrió el camino para hacer varias pinturas murales, aunque muchas de estas pinturas o algunas de estas pinturas las hizo, y este es el caso de muchas artistas muralistas, por iniciativa propia, no fueron encargos. De hecho, esta pintura que les estaba comentando, Xibalbá, fue una pintura que ella siempre quiso crear, era un tema que le gustaba mucho, que lo tenía en la mente y que lo hizo por iniciativa propia, que es algo raro en la pintura mural, ¿no? La pintura mural en general existe una institución que comisiona esa pintura, pero en el caso de las mujeres muchas veces no fue tal, ¿no? Entonces más bien la hacían ellas porque las querían hacer, porque sentían esta gran necesidad de crear una obra pública, pero bueno, después viene todo el otro asunto, que es en dónde colocarla para que realmente cumpla con esa función de ser pública, ¿no? Y bueno, ese es un problema que estamos viendo ahora justamente con esta pintura que les comentaba del Palacio de Bellas Artes, que es de hecho la que está pintando aquí Rina, porque está exhibida en el Palacio de Bellas Artes, por suerte se iba a cerrar el 24, el domingo pasado, y finalmente se decidió que se quede un tiempito más, pero todavía no sabemos a dónde va a ir a parar, ¿no? Y lo ideal para mí sería, pues, que se pudiera quedar ahí, ¿no? O por lo menos en algún museo, en alguna otra institución abierta al público para que más gente pueda seguir disfrutándola. Y bueno, otro de los prejuicios alrededor de esta invisibilización de las mujeres artistas muralistas tiene que ver con un criterio muy ambiguo que se esgrime hasta la fecha, que es el criterio de una supuesta calidad. Y esto es lo que pasó en el caso dramático de María Izquierdo, que muchas de ustedes deben conocer, cuando le comisionaron una pintura mural, un ciclo mural para el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, es decir, era un encargo muy importante. Ella había empezado a trabajar, hizo bocetos, armó los andamios, contrató a sus asistentes, es decir, estaba absolutamente lista para hacer su trabajo, y en ese momento se conformó una comisión de pintura mural en la que estaban Orozco y Rivera, y ellos determinaron y aconsejaron, y tristemente les hicieron caso, que no se le cumpliera ese contrato, que más bien le ofrecieran algún otro lugar para que ella pudiera empezar a practicar, porque alegaban que no tenía la calidad suficiente, porque recién estaba empezando, porque no había tenido una experiencia previa. Un argumento absolutamente ilógico, porque todos ellos empezaron de la misma manera, ¿no? Todos empezaron así. Cuando empezaron nadie tenía práctica. De hecho, todos empezamos así en todo, ¿no? Podemos formarnos teóricamente, pero bueno, la primera vez que damos clase es la primera vez que damos clase y nos sale mejor o peor a medida que va pasando el tiempo. Pero no hay un criterio de calidad absoluto, ¿no? Que ellos pudieran determinar
y realmente fue algo lamentable, no solamente desde el punto de vista personal de María Izquierdo, que lo sufrió muchísimo, porque para peor, ella fue muy, bueno, no para peor, para bien, ella fue muy valiente y denunció esta situación a través de la prensa. Lo que decía fue para peor, es que justamente a partir de esta denuncia tan clara, tan contundente que ella hace en contra de lo que llama el monopolio de los tres grandes, muchos otros la empiezan a atacar. Y entonces ella, para demostrar que sí tenía la capacidad para hacer pintura mural, hizo algunos bocetos grandes que hoy en día podemos observar, algunos de ellos en el Museo de Arte Moderno, bueno, en la bodega del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y otros sí exhibidos en la UNAM, que muestran una obra realmente fabulosa que hubiera sido extraordinario poder tener y poder disfrutar, ¿no? Y con una visión de género muy interesante, como pueden ver incluso en este boceto que les estoy mostrando, que muestra esta visión típica del muralismo de, por un lado el pasado y por otro lado el futuro, y la mujer justamente es la que sostiene los planos de la ciudad del futuro, ¿no? Mostrando este papel protagónico que estaba empezando a ganar la mujer en aquel entonces, pero que al mismo tiempo era el blanco de todos estos embates absolutamente restrictivos, como el que les estoy diciendo, que realmente llegaron a censurarle la obra y no se pudo ni siquiera concretar. Bueno, un poco en el lado como más personal de todo esto, pero que creo que es importante porque supongo que muchas de las que están ahora en la conferencia son estudiantes o son profesoras haciendo investigación o son artistas. Entonces creo que siempre es interesante ver cómo alguien se acerca, ¿no?, a un proceso de investigación. Y en mi caso fue una situación de alguna manera casual. Estaba hace muchos años, cuando recién llegaba a México, caminando por el centro de la Ciudad de México, y me encontré así de golpe con esta obra que les estoy mostrando, que es este mural de Aurora Reyes, que se titula El ataque a la maestra rural, de 1936, que justo dio la casualidad que es la primera obra de una mujer artista mexicana creada en el país. Y es parte de un ciclo. Si me da tiempo les voy a mostrar también las otras pinturas de sus compañeros de la LEAR, pero bueno, esta me atrajo como un imán porque es una obra realmente de una potencia expresiva espeluznante, absolutamente fabulosa. Tiene una fuerza fuera de serie. Y entonces me acerqué a ver de quién se trataba y descubrí que era una mujer artista, Aurora Reyes. Y fue increíble el shock que tuve porque, bueno, mi tesis había sido sobre arte mexicano y no había encontrado, o no me acordaba yo haber visto en libros de muralismo, obras de mujeres artistas. Y dije, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Cómo puede ser que aparezca esta obra tan sensacional y que yo no la tenía presente? ¿Habrá otros casos de otras mujeres artistas, muralistas, que yo no conozco? Y entonces empecé a revisar muchos de los libros clásicos de la historia del arte mexicano que tienen o que están dedicados completamente al muralismo, que tienen capítulos importantes dedicados al muralismo, y empecé a descubrir cosas increíbles, como por ejemplo, que en el famosísimo, importantísimo libro de Justino Fernández se menciona a Aurora Reyes y a otras pintoras que ocasionalmente hicieron obra mural, pero en ningún caso se habla de su producción pública, ¿no? No se la describe. No me va a dar tiempo ahora de contarles de cada uno de estos libros, pero bueno, se me hizo interesante también el caso del libro, también importantísimo, de Raquel Tibol, que sigue siendo un referente importantísimo para la historia del arte mexicano. Ella le dedica un par de líneas a una obra de Fanny Rabel, que está en el Centro Deportivo Israelita, también en la Ciudad de México, pero son un par de líneas nada más, y eso es absolutamente todo lo que hay sobre mujeres muralistas. En el caso de Emily Edwards, también se habla de Aurora Reyes como integrante del colectivo de la LEAR,
pero no se describe la obra con la misma profundidad, con ninguna profundidad, no se la describe directamente, ¿no?, a cómo se hace con algunos de sus colegas del mismo ciclo mural. Y así con la mayor parte de los libros. Entonces se las menciona en pocas oportunidades, muchísimo menos se pone alguna imagen para que podamos juzgar con nuestros propios ojos la obra, y casi nunca se las describe, ¿no? Entonces, para mí, este proceso de invisibilización que ha llevado a cabo de forma consciente o no la historiografía del arte es otro de los prejuicios que han repercutido en que sepamos tan poquito de las mujeres artistas. Me están diciendo que se cortó la transmisión. ¿Ustedes me siguen escuchando? No, sí te sigamos escuchando. Lo que pasa es que más bien a Laura se le cortó la transmisión. Ah, ok. Ok. Entonces sigo y esperemos que Laura se pueda conectar. Muchísimas gracias. Ok. Y en el libro, ya para terminar esta parte historiográfica de Antonio Rodríguez, aquí sí se reproduce la obra de Aurora Reyes y la misma de Fanny Rabel, pero de vuelta no está acompañada por ningún texto explicativo de ningún tipo. Todo esto, felizmente, empezó a cambiar hace algunos años. Empezaron a aparecer textos, hay un librito maravilloso de James Olds sobre las hermanas Greenwood, que fueron las primeras muralistas norteamericanas que hicieron obra en México. Aparecieron algunos artículos, yo empecé a trabajar específicamente sobre este mural de Aurora Reyes, después también me acerqué mucho, tuve la oportunidad de trabajar directamente con el archivo de Fanny Rabel, otra de las grandes muralistas en México. Empecé a publicar, a hacer algunas exposiciones, catálogos. La UNAM sacó también un fascículo importante en Crónicas del Muralismo dedicado a las mujeres muralistas, con textos muy interesantes. Y bueno, de a poquito como que esto empezó a cambiar, empezamos a descubrir cada vez más mujeres artistas con aportes personales fascinantes, pero bueno, faltaba todavía como algo más panorámico que nos pudiera dar cuenta justamente de las cosas en común, de las dificultades, de los aportes de las mujeres muralistas como grupo, ¿no? Esto para mí es algo también que resulta fundamental. Y dentro de este gran vacío historiográfico que les estoy comentando, encontré una joya que es este librito, que es un inventario del muralismo mexicano que creó Orlando Suárez, que se publicó en 1972, y es, como indica el título, un inventario, es decir, no es un estudio interpretativo de la obra, pero sí trae un listado muy completo de las obras murales, tanto del pasado, que empieza en la época prehispánica, en la época colonial y demás, pero muy detalladamente de la época moderna, y hasta la época en la que publicó el libro, el listado completo de todos los murales que él pudo encontrar. Y entonces eso me permitió tener por lo menos una lista de los murales hechos por mujeres artistas, y a partir de ahí empezó este largo camino de encontrar dónde estaban esos murales, si todavía existían, si no existían, si por lo menos quedaban fotografías, si había archivos donde poder enterarme un poco más de qué trataban estos murales, de cómo los habían conseguido estas comisiones las mujeres artistas, etcétera, etcétera. Y bueno, empecé de a poquito este proceso largo de investigación, que fue un proceso muy enriquecedor, realmente apasionante. Cada día iba encontrando algo para ir completando esta historia, y
finalmente pude crear mi libro, que es el que les comentaba Laura hace un ratito, Eclipse de 7 lunas, que ha tenido muy buena acogida, porque bueno, realmente fue como el momento, ¿no? Para empezar a ver todas estas cosas que hasta este momento, como les decía, no habíamos visto con tanta claridad. Sin embargo, el proceso de publicación fue también tremendamente difícil, tremendamente engorroso, algo que pues yo no lo podía creer, ¿no? Porque bueno, sí, bien venía estudiando cuestiones de género y me interesa todo esto y estoy como muy al tanto de todas las cosas tremendas que siguen ocurriendo. Yo pensaba que en la academia ya habíamos superado muchos de estos prejuicios. Y cuando empecé a tocar puertas para intentar publicar el libro, pues me di cuenta que no, que esos prejuicios tristemente seguían estando muy presentes. Por ejemplo, en una de las casas editoriales, creo que fue la primera a la que me acerqué, porque bueno, tenía muchos libros sobre muralismo mexicano, entonces dije, seguramente les va a interesar. Tuvieron el manuscrito en dictamen durante aproximadamente un año, y cuando por fin me lo entregaron me dijeron que les había encantado el libro, que estaba muy bien escrito, que es muy interesante, pero que para publicarlo me pedían que completara la historia de los muralistas hombres con la misma profundidad con la que aquí estaba tratando la obra de las muralistas mujeres, cosa que es tremendamente ilógica, porque todos estos libros que esa casa editorial tiene publicados hasta la fecha tienen solamente el trabajo de artistas muralistas hombres, no de artistas muralistas mujeres. Y entonces eso quiere decir que a sus autores no les pidieron lo que me estaban pidiendo a mí, ¿no? Que sería que ellos completaran la historia con las muralistas mujeres. Entonces, bueno, fue realmente como un cubetazo de agua fría en la cabeza, ¿no? El darme cuenta que todos estos prejuicios siguen tan increíblemente vigentes también en el campo académico, en el campo editorial. Y bueno, felizmente hubo como muchas hadas madrinas que me fueron guiando hasta que llegué a Artes de México, que sí tuvo la visión extraordinaria de ver que era un tema interesante, y después vino la otra pesadilla, que era conseguir como coeditores para poder financiar el libro, porque nos importaba mucho que las imágenes fueran de muy buena calidad. Y bueno, ahí se fueron sumando la Ibero Ciudad de México, la Ibero León, el programa de estudios de género de la UNAM, y bueno, felizmente salió el libro, y como les decía, y como les comentaba Laura, bueno, tuvo también su reconocimiento a través de premios, y sobre todo a través de muchas presentaciones y de invitaciones de conferencias como la que estamos participando hoy en día para seguir divulgando todo esto. Me quedan muy poquitos minutitos para poder seguir después más bien conversando, pero les quiero traer así como un par de datos estadísticos muy claros que son importantes. Lo tomé inspirada directamente de un trabajo de tesis que hizo una muralista maravillosa que se llama Patricia Quijano Ferrer, que es una artista muy activa, que tiene una trayectoria maravillosa justamente en el campo de la pintura mural, y basada en el mismo libro que les comentaba de Orlando Suárez, ella descubre que entre 1920 y 1970 había alrededor de 260 muralistas hombres en el país y 33 muralistas mujeres. Una cifra que realmente es pues muy impactante, ¿no? Porque significa que tan solo un 13% eran mujeres, pero si consideramos la época, a lo mejor eso no es tan dramático, ¿no? Como si pensáramos hacer una estadística de ese tipo hoy en día, ¿no? Ahí sí que sería absolutamente atroz, pero lo que a mí me impacta más de esta estadística es el promedio de comisiones murales entre hombres y mujeres. Los hombres, en promedio, recibían alrededor de 20 comisiones de pintura pública en su vida, y las mujeres solamente 3. Entonces ahí sí es donde podemos ver
estas inequidades, estas diferencias que obviamente repercutieron en que las obras creadas por artistas mujeres sean muchísimo menos que las creadas por artistas hombres. Ahora, esto no quiere decir que porque hayan sido menos sean menos importantes, ¿no? Como para justificar esa invisibilización a la que han sido sometidas a lo largo de la historia del arte nacional. Otro dato estadístico interesante tiene que ver también con la distribución geográfica. La mayor parte de las obras, esto es igual en el caso de los artistas hombres, están en la Ciudad de México. Hay un porcentaje considerable en los estados que muchas veces tuvieron más apertura para darles comisiones a las mujeres artistas, y hay también un porcentaje fuera del país. Aquí, para ver algunas de las obras en los estados, no sé por qué esta pobre obra de Grace Greenwood salió negra, creo que ha sido un boicot, pero bueno, están en los estados, por ejemplo, en Taxco, en Morelia. Con respecto a los tipos edilicios, también hay una diferencia importante. La mayor parte de los artistas hombres, y sobre todo los así llamados tres grandes, preferían que sus obras estuvieran en los edificios gubernamentales, eso es lo que se les hacía como lo más importante, ¿no? Y a las mujeres y a muchos de los artistas hombres, que no eran los tres grandes, les quedaron más bien las escuelas, los museos, centros religiosos, comunitarios, casas, hoteles, muy poquitas en edificios gubernamentales, porque como acabamos de ver en el caso de María Izquierdo, esos eran los más competidos, eran los más difíciles de conseguir. Ahora, esto también es interesante, porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué querían tanto estos edificios de gobierno? Y creo que en gran parte tiene que ver con que consideraban que eran como los edificios de mayor jerarquía, ¿no? Pero eso no necesariamente repercute en que más gente los vea. Más bien al contrario, si pensamos un poco con perspectiva histórica, pues hoy en día, ¿quiénes entran realmente a los edificios gubernamentales? Muchísima menos gente, a lo mejor los turistas especializados, ¿no? Que saben que existen estas obras y van a visitarlas. Pero las obras que están en estos edificios que les quedaban a las mujeres, como los mercados, por ejemplo, el mercado Abelardo Rodríguez que ven aquí, o este otro que ven aquí también de las hermanas Greenwood, o esta obra que es otra joya que muy poca gente conoce en el ámbito académico, pero que mucha gente disfruta, está en el balneario de Agua Hedionda, en Cuautla, y representa, como pueden ver aquí en esta vista, unas sirenas. La obra está hecha en mosaico veneciano, y es una obra realmente maravillosa, que está en contacto directo con la gente. Digamos, si una de las propuestas originales del movimiento muralista era justamente que se democratizara el arte, que el arte llegara a cuanta más gente mejor, bueno, estas obras que estaban en estos edificios realmente cumplen mejor con ese propósito que las obras de los grandes muralistas que están encerradas hoy en día en estos edificios gubernamentales. Y finalmente, esta es otra estadística importante, ¿no? El estado de conservación de estas obras. Y bueno, conservados de estas obras que les decía entre 1920 y 1970, tenemos aproximadamente un 72%, 24 están destruidas y algunas no se han podido realizar, como los murales de María Izquierdo que les comentaba hace un ratito. Y algunas obras, como esta otra de Aurora Reyes, que es también una obra extraordinaria, es un ciclo mural muy grande en el Sindicato de Maestros, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, está en muy mal estado de conservación, no solamente por la situación de los temblores dentro de la ciudad, que obviamente es algo importante y considerable, sino también, como pueden ver acá, porque no hay condiciones dentro del edificio para mantenerla bien. Este es un auditorio, pero generalmente está el auditorio en desuso y le han colocado estas lamparitas de luz que están demasiado cerca del mural, que realmente lo están dañando de una forma atroz, y bueno, creo desde mi punto de vista que es definitivamente otra de las formas de invisibilización
dramáticas que estábamos viendo hace un ratito, junto con estos prejuicios, con la invisibilización histórica o historiográfica, la destrucción de las mismas obras o la poca atención que se le está dando a estas obras es algo que está afectando a nuestro conocimiento y nuestro deleite de dichas obras. Y para terminar, así como conclusión, bueno, ¿por qué es importante conocerlas? Les traje una frase acá que a mí se me hace muy reveladora de todo esto, de Marian López Fernández Cao, que dice así: cuando un niño acostumbra a ver solo su género como digno de valor histórico, refuerza, por un lado, su necesariedad en el presente y la existencia, más claro está, si es blanco, occidental y medio burgués, y en negativo, refuerza a su vez el carácter prescindible de lo que hacen, dicen y crean las mujeres y las niñas. Y como ejemplo les traía precisamente el del Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, que en la página hasta hace poquito tenía esta caricatura que ven acá, con los nombres de los artistas que están ahí representados, y son todos hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a ese museo, y sobre todo cuando los niños de primaria van a ese museo y ven solamente obras de artistas hombres? Bueno, exactamente lo que nos dice esta autora. Uno empieza como a creerse, si son hombres, que bueno, que ellos van a poder hacer estas cosas, que ellos son importantes, y si son mujeres piensan que realmente no hay ningún futuro en el campo, por lo menos de la pintura mural, pero esto se repite tristemente en prácticamente todos los campos. Y otra frase que a mí me gusta muchísimo es una que dice David Lowenthal, que para la seguridad del yo era resulta necesaria para el yo soy. Entonces, ¿por qué es importante rescatar toda esta historia? Justamente por eso, para que podamos seguir creando, para que podamos seguir dando nuestra visión de la historia y de nuestro papel, no de nuestro trapo, sino de nuestro papel en la historia, pues necesitamos recuperar toda esta memoria de las mujeres muralistas en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Muchísimas gracias, y ahora sí, si tienen comentarios, preguntas, encantadísima de que podamos conversar un ratito. Bien, voy a estar monitoreando las preguntas en lo que nos mandan algunas que tengamos en Facebook. Pero mira, a propósito, justo para preparar como la introducción, estaba leyendo el libro de Marian López Cao de ¿Por qué del arte? Y es que es como muy conmovedor, que señala ella que no se marginaba a las mujeres o a estos otros grupos, a los otros, llamados otros, por el hecho de ser otros, o sea indígenas, personas con discapacidad o mujeres, sino por ser malos artistas. O sea, el ojo sensor disfrazado de una supuesta estética, que es una validación completamente subjetiva, en realidad encubría todo un tema de discriminación, ¿no? Sí, es que en general esas cosas como que nunca se hablan directo, ¿no? Entonces se buscan todas estas excusas, y lo triste es que mucha gente llega a internalizar, ¿no?, también esos conceptos. Yo me acuerdo cuando tenía la exposición de Fanny Rabel, la invité a Raquel Tibol a verla, porque Raquel Tibol, como les decía, era, bueno, no les conté eso, pero era amiga, la conocía directamente a Fanny Rabel, y escribió sobre ella en muchas oportunidades. Entonces a mí como que me interesaba mucho ver qué opinaba de la exposición, porque bueno, la exposición la había hecho con la obra de Fanny, pero desde una perspectiva de género, ¿no? Y entonces iba recorriendo con ella la muestra, y Raquel, que era tremendamente inteligente, una persona realmente fuera de serie, pero tenía como muy internalizados muchos de estos prejuicios, y me decía, pero esta obra es mala, fíjese la composición, me decía, usted, querida, tiene que aprender a ser mucho más crítica, ¿no? Decía, no puede poner cualquier cosa, hay obras buenas y hay obras malas, ¿no? Y muchas de las obras que ella decía malas
eran obras que para mí eran las mejores, porque eran obras que justamente se atrevían a romper con muchas de estas cosas tradicionales y que nos hablaban de una visión de género muy clara en la visión de, en este caso, de Fanny Rabel, que la mayor parte de los críticos y de los historiadores del arte no habían destacado, ¿no? Y que no habían visto. Entonces, efectivamente, este criterio de la calidad muchas veces se esgrime para ocultar otro tipo de cosas. De hecho, cuando quise hacer esa exposición, cuando recién la planteé, ay, me estoy quedando sin voz, en el departamento de arte, me enteré que la gente hablaba muy mal de Fanny Rabel, ¿no? Porque decían, no, pero si es una pintora, ¿cómo le había dicho esta persona? Decía como de Kitty Cat, como que solamente pinta estas cosas como de niños. Y realmente más bien lo que implicaba ese comentario era un desconocimiento brutal, ¿no? De la obra de Fanny Rabel, que tiene una profundidad increíble y que sí era una persona con una visión de género muy clara. Ay, es que fuerte esto que nos dices, ¿no? Pero se replica una y otra vez ese tipo de juicios. Mira, nos comenta Isabel Nájera una pregunta. Dice, ¿el panorama es más prometedor para las mujeres en la actualidad? ¿Dónde pueden verse grandes obras de artistas actuales? ¿Y quiénes son los principales, dice, inversores para promover, yo supongo que como quienes invierten para promover la elaboración de murales? ¿Sigue siendo el gobierno? Y bueno, felicitaciones. Sí, yo creo que lamentablemente, o sea, yo no soy especialista en arte contemporáneo. Sí pasa que a raíz justamente del libro se me empezaron a acercar muchas artistas contemporáneas que hacen pintura mural y que me comentaban en varias oportunidades, en presentaciones de libros y demás, que les vino muy bien conocer esta historia porque se sienten, como les decía hace un ratito, como más apoyadas, ¿no? Como que no son las primeras, que tienen este pasado, que tienen muchas cosas en común y que efectivamente tienen más oportunidades, pero tampoco podemos decir que la situación es totalmente equitativa hoy en día, pero está cambiando. Mi sensación es que está cambiando para bien, y además hay hoy en día como otros tipos de muralismo, ¿no? Yo me dedico a estudiar el muralismo más tradicional, ¿no? El muralismo en paredes de edificios. Hoy en día los límites son mucho más difusos, ¿no? Hay un muralismo que se confunde con, ay, no sé qué me pasa, con el street art, con el muralismo comunitario, y ahí las mujeres artistas son muy activas y están haciendo realmente una producción extraordinaria. También me viene a la mente como estos otros soportes que derivan del como neomuralismos que hasta acaban en algo performático, como el colectivo Asco, donde está un artista, ¿no? Que hace como si fueran murales vivos y tal. Pero sí, yo creo que hace falta también hacer una revisión del arte actual. Sí, Pero claro. sin duda, pues conocer el pasado nos posiciona de manera distinta, ¿no? Es como estas revisiones son súper enriquecedoras. Mira, Sí. nos comentan, bueno, nada más como una duda, como el nombre de si era Patricia Quijano quien hacía estos datos estadísticos, y nos cuentas un poco más cómo localizar este trabajo. Sí, un resumen, digamos, de la tesis de Patricia está en ese número de crónicas del muralismo mexicano de la UNAM. Pero Patricia es una persona súper abierta, si la quieren contactar directamente, lo pueden hacer. Yo creo que le pueden escribir por Facebook, o si no me pueden escribir a mí y las contacto con ella. Y ella está muy activa, no sé si se enteraron, pero hubo hace poquito un congreso de muralistas en el CENIDEAP, y va a tener como una segunda parte, y ahí también Patricia está participando, por si la quieren seguir, porque también la obra de ella es maravillosa. Ella estudió
con Arnold Belkin, que es otro de los grandes muralistas de México, y tiene un estilo muy personal y tiene una visión de género también muy clara. Entonces es una de las artistas contemporáneas que yo creo que vale mucho la pena, y es una de las artistas contemporáneas que me está reclamando esto que decías, Laura, que hace falta seguir estudiando las contemporáneas también. Ella dice que tenemos que hacer un segundo tomo. No sé si necesariamente lo voy a hacer yo, porque bueno, efectivamente lo contemporáneo no es lo mío, pero bueno, acá queda la invitación abierta para quien quiera hacer este segundo tomo con las artistas más modernas. Alejandra, ¿tú querías comentar algo? Veo una mano levantada. Sí, bueno, Dina, siempre tu trabajo ha sido una fuente de gran inspiración para las clases que doy, y recientemente también estamos pensando y formando una publicación de muralismo en Jalisco, y tu trabajo también nos inspiró para hablar de estas presencias y ausencias, que de hecho Isla Monraz, que se salió hace ratito, fue la encargada de desarrollar ese tema. Y también como que empezamos como que, bueno, presencias y ausencias, porque sabemos que puede que no nos encontremos nada, ¿no? O puede que nos encontremos algo en el camino. Y bueno, efectivamente, bueno, en tu trabajo también hablas que muchas de las muralistas encontraron cabida en ciudades fuera de la Ciudad de México y Morelia, ¿no? Un ejemplo de las hermanas Greenwood, que ahí trabajaron mucho. Y fue para mí así como un poco triste que no hayamos encontrado en Jalisco todavía murales hechos por mujeres. O sea, hemos encontrado muchas de estas ausencias, y pues María Izquierdo, como jalisciense, siendo una de ellas. Y muchas, muchas, muchas ausencias, que creo que es lo que sucede en la mayor parte de las ciudades del país. Y preguntarte, fuera de Morelia, ¿en qué otras ciudades has encontrado trabajo de mujeres muralistas? En Tasco, déjame ver si tengo más en... No, no tanto, o sea, el centro muralista por excelencia fue ese, después, bueno, también muchísimo en Coahuila, de Elena Huerta, pero creo que ese es uno de los grandes pendientes, y qué maravilla que lo estén tratando de hacer, y qué tristeza que no hayan encontrado más en Jalisco, pero bueno, eso también yo soy consciente que a mí también me faltó, ¿no? La investigación, porque requiere de ir a cada uno de los lugares y ponerse pues a hacer este trabajo arduo que yo hice en la Ciudad de México, en cada uno de los estados. Porque cuando me tocó presentar el libro en otros lados, de repente había gente que me decía, creo que alguna vez en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Que si había entrado en contacto con alguien, después ya no pude darle seguimiento, porque tristemente no es solamente, o sea, en este proceso de invisibilización llega a desaparecer la memoria por completo, ¿no? Porque si desaparece la obra y nunca nadie ha escrito nada, es como muy difícil recuperarlo. Entonces sí tenemos ahí pues un trabajo urgente que hacer, y cuanto antes mejor, porque todas estas cosas siguen desapareciendo, ¿no? Este mural que les comentaba de Aurora Reyes realmente está en un estado tristísimo, y yo creo que si no lo rescatamos pronto, pues está en peligro de desaparecer, ¿no? Por lo menos de esta obra tenemos la memoria, bueno, yo los he visto y tenemos memoria fotográfica, y Aurora Reyes, aparte de ser una pintora extraordinaria, era una escritora extraordinaria, entonces también escribe sobre esos murales, pero hay muchos otros casos en los que realmente no queda absolutamente nada. Entonces ahí la labor está justamente en esto que decías, Alejandra, destacar un poco también esas ausencias y por qué esas ausencias. ¿No? Eso yo creo que es como lo fundamental, ¿no? No quedarnos solamente con el decir, bueno, no hubo, sino tratar de investigar por qué no hubo, ¿no? Y a lo mejor sí llegamos a encontrar casos como el de María Izquierdo. No hubo, pero porque no la dejaron, ¿no? Y todo eso creo que son experiencias que tenemos que recuperar, por más dolorosas que sean, ¿no? En el caso de María Izquierdo, se me hace hermosísima la iniciativa que hubo hace un tiempito en Oaxaca de un colectivo de mujeres que recrearon la obra, ¿no? Y lo hicieron con un sentido muy distinto, digamos, no fue el reconstruir la obra así tal cual, sino más bien
hacerla para hacer público esa injusticia tan tremenda que se cometió, ¿no? Se llamaba algo así como el mural que debió ser, era como un intento de rehacer la historia, cosa que no podemos, pero sí, obviamente, este llamado de atención, este llamado a la recuperación de la memoria, es tremendamente inspirador, ¿no? Justamente para que ese tipo de injusticias y de censuras pues no sigan ocurriendo. Gracias. Tenemos acá en el chat otra pregunta de Elizabeth Vázquez que dice, ¿qué diferencia hay entre las hermanas Greenwood que pintaron sus propios murales y la obra de otras artistas que fueron estudiantes o ayudantes de pintores como Rivera? ¿Qué diferencia en el sentido de por qué ellas sí llegaron a hacer su propia obra? Esa será la pregunta. No, habría que ver como caso por caso. Son circunstancias pues muy distintas, ¿no? Incluso entre mujeres de la misma época entran en juego no solamente circunstancias a veces un poco azarosas, como les contaba en el caso de Rina Lazo, pues ella tuvo esta suerte de que estaba estudiando en la Esmeralda y que uno de sus profesores de materiales, Andrés Sánchez, era uno de los asistentes principales de Diego Rivera, y entonces se dio cuenta que ella tenía este talento increíble y esta disciplina, y la invitó a trabajar con él. Entonces ahí, a partir de ahí, ella pudo tener esta formación, que es obviamente fundamental, ¿no? Para poder hacer obra mural. Otras mujeres pues no tuvieron esa suerte, ¿no? En el sentido de que no tuvieron esa formación, ¿no? Porque no estaban en el lugar correcto para poder adquirirla. Pero además de eso, también existe muchísimo de carácter y de convicción, ¿no? O sea, a mí me tocó conocer la Rina y ver, o sea, lo tremendamente enfocada que podía estar en algo, lo persistente que podía ser, y como les digo, este último mural, por ejemplo, no fue por encargo, ¿no? Y ella, sin embargo, lo hizo y tuvo la disciplina de hacerlo y de terminarlo porque lo quería hacer. Y me comentaba la hija, que esto yo no lo sabía y también me llamó muchísimo la atención, que incluso el mural que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Venerable Abuelo Maíz, que yo ese siempre pensaba y no había encontrado documentos que dijeran otra cosa, que había sido un encargo del museo. Y comentaba el otro día en una conferencia la hija que tampoco fue encargo, que ese también lo hizo ella por motus propio y que después sí se los llevó al museo y se lo terminaron comprando. Realmente es un mural maravilloso, creo que es así como, bueno, un hito también dentro de la historia del muralismo y particularmente del Museo de Antropología, porque tiene algo muy original que es que, bueno, muy, muy lindo cómo trata la historia, cómo mezcla la mitología con el ritual, y de alguna manera está como rompiendo con esa división tan restrictiva, ¿no?, que tiene el Museo de Antropología, que es que en las salas de abajo está todo lo antiguo y en las salas de arriba está todo lo etnográfico, digamos, contemporáneo, y Rina marca justamente como la continuidad, ¿no?, que hay en la cultura maya desde la antigüedad hasta el ritual contemporáneo, y bueno, para mí fue una sorpresa increíble ver que tampoco había sido un encargo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que bueno, que hace falta como mucha convicción, mucha fuerza, ¿no?, para poder seguir creando más allá de las circunstancias y de los encargos que se puedan tener o no. Pero bueno, obviamente esto en el caso de la pintura mural es complicado porque no todos los artistas, no todas las artistas tienen un taller tan grande, por ejemplo, como para poder hacer, ¿no?, una pintura de esas dimensiones, y después ver si alguien se las compra o no, ¿no? Son circunstancias también que pasan por cuestiones de carácter económico, por muchas cosas, ¿no? Entonces, habría que ver caso por caso. Pero yo creo que sí, la formación y la convicción, ¿no?, de querer hacerla son elementos claves en todo esto. Las hermanas Greenwood, además, pues estaban muy bien conectadas y yo creo que tenían una valentía también fuera de serie, ¿no? Imagínense
que se vinieron a México en una edad muy temprana, ¿no? Y se fueron no solamente a la Ciudad de México, sino que se fueron a Morelia, a Taxco y algunas otras también, y comentan lo difícil que era, si sigue siendo difícil hoy en día. Imagínense en aquel momento, ¿no? Con todos estos prejuicios que había en contra de las mujeres en general, ¿no? Y el animarse a ponerse a pintar en edificios públicos a la vista de todo el mundo, o sea, sí pasaban por situaciones complicadas, entonces también un carácter, ¿no? Muy, muy especial para poder hacer todo esto. Bien, pues parece que ya no hay más preguntas, entonces estamos sobre el tiempo, pero bueno, yo quería agradecerte muchísimo y externar también las felicitaciones y agradecimientos que nos están compartiendo aquí en el chat de Zoom y también en Facebook. Y bueno, agradecerte y decirte que es para nosotras muy importante leer tu trabajo, que nos lo hayas compartido para repensar nuestras prácticas y, bueno, posicionarnos de una manera distinta de los criterios de validación que se hace respecto al arte. Y bueno, estos números que nos compartes son espeluznantes, y ojalá, y me sumo como a este ánimo esperanzador, que se vayan revirtiendo poco a poco y nos vayamos sumando en ello. Muchísimas gracias, Dina, y muchísimas gracias a los demás. No sé si quieres agregar algo más. No, al contrario, un placer, y bueno, ojalá y nos veamos en el seminario para seguir hablando de todas estas cosas. Muchísimas gracias a todas. Así es, pues nos vemos en el seminario. Este será el 24 de septiembre. Dina estará impartiendo un seminario titulado Género, Arte y Diversidad, y también la manera es registrándose, es una actividad gratuita, y bueno, pueden consultarlo en la página del Museo Cabañas, que es museocabañas.jalisco.gov.mx, o las redes sociales en Instagram y Facebook como Museo Cabañas. Muchísimas gracias a todas y todos, y buenas noches. Muchas gracias. Adiós.